Hola, queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto?, resguardados en sus hogares, tomando las medidas de precaución necesarias. El día de hoy vengo a traer la clase de química, ¿no es cierto?, que hace referencia a la configuración electrónica. Así que vamos a partir. Voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo. ¿Ok? Entonces, para poder iniciar, ¿no es cierto?, el día de hoy vamos a trabajar con la configuración electrónica. Ya veníamos trabajando con respecto a cómo funcionaban o cómo trabajaban los electrones dentro del átomo. ¿No es cierto? Ya sabíamos algunas leyes, por ejemplo, y no sabíamos dónde podemos determinar la posición exacta de un electrón, ¿no es cierto? Hay fórmulas para poder determinar la posibilidad de encontrar un electrón dentro del átomo, ¿no es cierto? Ustedes saben también que me pueden escribir ante cualquier duda, ante cualquier consulta, este correo que está acá, bastiancárdenas911@gmail.com, para poder responderme. ¿Ya? Iniciemos. Para poder iniciar, ¿no es cierto?, tenemos que ver nuestra ruta de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a, como ya hicimos en el inicio de la clase, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de este PowerPoint? Es comprender el comportamiento de los electrones dentro del átomo, ya sea con los números cuánticos, ya sea con la configuración electrónica, con algunos principios, ¿no es cierto?, y algunas leyes ya establecidas. ¿Sí? Y además, vamos a aplicar el modelo de Aufbau, o el modelo de lluvia de electrones, que también se conoce, en los elementos de la tabla periódica. Vamos a ordenar los electrones en la tabla periódica. ¿Bien? Y en el contenido puro, ¿no es cierto?, vamos a reconocer y aplicar los números cuánticos, el principio de Aufbau, la configuración electrónica, la configuración condensada. Vamos a ver también los principios de máxima multiplicidad de Hahn, números cuánticos como tal, ya ejercicios, y la autoevaluación y el cierre de la clase. ¿Ok? Partamos. Aquí nos encontramos con la tabla periódica, ¿no es cierto? Sí, la tabla periódica eh, ordena a los elementos, ¿ya?, que encontramos en la naturaleza, ¿ya?, y algunos elementos también que son generados de manera artificial, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiene varias clasificaciones esta tabla periódica, se separa en grupos y en periodos, ¿no es cierto? Los grupos son los que van hacia abajo, ¿no es cierto?, que van del 1 al 18, separándose en bloque A y bloque P, y las filas, ¿ya?, son las que van de forma horizontal, ¿ya? Y se ordenan por la cantidad eh, de protones, ¿no es cierto?, por el número atómico que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, imaginemos el calcio, el carbono, disculpen, que está ahí, ¿no es cierto? ¿Cuántos protones tiene? Tiene 6 por el número atómico, ¿no es cierto? ¿Cuál es su número máximo? 12. ¿Sí? Vamos a determinar. Entonces, ¿cuánta es la cantidad de electrones que va a tener? Va a tener 6. Recordad que todos los elementos de la tabla periódica se encuentran en su estado neutro. ¿Ya? El bloque A son estas dos corridas más estas 6 corridas que están acá. ¿Ya? Ese es el bloque A. El bloque B es el bloque de acá en medio con el bloque D acá abajo, que presentan propiedades periódicas diferentes. Ya que ya las vamos a ver un poquito más adelante, las propiedades periódicas. Entonces, para comenzar, ya sabemos cómo determinar el número atómico y el número másico, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con este principio nos indica cómo podemos ordenar los electrones. ¿Sí? ¿Cómo los podemos ordenar para poder entender mejor su comportamiento dentro del átomo? ¿Sí? Este se conoce como el principio de Aufbau o la lluvia de electrones. Bien, siempre inicia desde acá, desde la parte superior, baja, vuelve a subir, baja, vuelve a subir, baja, vuelve a subir, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál va a ser el primero? El primero va a ser 1S, que es el que está acá abajo. En el segundo va a ser 2S, el tercero 2P, el tercero 3S, ¿no es cierto? 3P, 4S, 3D, P, ya. Sabemos que en el bloque S, en el bloque S, el que se encuentra acá, caben 2 electrones. En el bloque P caben 6 electrones. En el bloque D caben 10 electrones. Y en el bloque F caben 14 electrones. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? En nuestra tradición. Pero ¿para qué nos sirve, no es cierto, esto? ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esta lluvia de electrones? Nos sirve para lo siguiente. Para poder ordenar los electrones de un elemento químico. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el cloro. El cloro sabemos que su número atómico, ¿ya?, corresponde a 17.
Por ende va a tener 17 protones. Y como está en estados neutros, también posee 17 electrones. Entonces yo esos 17 electrones los tengo que ordenar según el principio de Aufbau. Ya que lo voy a copiar acá. ¿Sí? Vamos a achicar un poquito, ya para ponerlo acá arriba. Entonces, como yo tengo 17 electrones, los tengo que ordenar. Entonces parto acá arriba, en el 1s, ¿no es cierto? El primero 1s. Y ya sabemos que en S caben 2 electrones. Por ende, yo tengo 2. Después continúo con el siguiente. El 2s. 2s pongo 2 electrones. ¿Ya? Después continúo con el 2p, porque recuerden que baja y vuelve a subir. 2p. Sabemos que en el p me caben 6 electrones. ¿Ya? Hasta ahí solamente, si lo voy a marcar, hasta ahí, ya llevamos 10 electrones. Si sumamos 6 más 2, llevamos 10 electrones. ¿Cuántos me faltan? 7. ¿No es cierto? Que tengo que ordenar. Entonces continúo. El 3s, 2, ¿no es cierto? Y el 3p, 5. Ahí tengo los 17 electrones que necesito ordenar. ¿Ya? Pero ¿para qué me sirve todo esto? Ustedes se preguntarán, ¿no es cierto? Para ordenar estos electrones y saber en qué nivel de energía se encuentran. Por ejemplo, en el primer nivel de energía, que es el que se encuentra más cercano al núcleo, caben 2 electrones, ¿ya? Que es el 1s2. ¿Ya? Por eso, en el 1s2 me caben 2 electrones solamente. ¿Ya? En el segundo nivel, ya que es el 2s2 y 2p6, ¿no es cierto? ¿Ya? Me caben 8 electrones. 8 electrones, o sea, en el segundo nivel, la segunda órbita, va a tener 8 electrones presentes. Y en el tercer nivel, ya, del cloro, me caben 7 electrones. 7 electrones, según el principio de Aufbau, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir, ¿ya? Que el cloro, ¿no es cierto?, posee 3 orbitales con 17 electrones, en donde el primer nivel tiene 2 electrones, el segundo nivel tiene 8 electrones y el tercer nivel tiene 7 electrones. Bien. Otro ejemplo, ya que podemos determinar, es el manganeso, ¿no es cierto? El manganeso presenta 25 electrones, ¿no es cierto? Presenta 25 electrones. Tengo que ordenar esos 25 electrones según la lluvia de electrones que está acá arriba. ¿Cómo lo hago? Voy en orden, ¿no es cierto? Primero el 1s, ¿ya? El 2s, el 2p, el 3s, el 3p6, el 4s2 y llego al 3d5. ¿Ya? Hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque me caben 25 electrones en esos orbitales. ¿Ya? En esos orbitales. Entonces, esta es la configuración electrónica del manganeso. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d5. Recordar, siempre recordar. En S me caben 2 electrones. En P me caben 6 electrones. En D me caben 10 electrones. Y en F me caben 14 electrones. ¿Okay? Entonces el manganeso, disculpen, en el primer nivel va a tener 2 electrones. En el segundo nivel va a tener 8 electrones. ¿Sí? En el tercer nivel va a tener 3 electrones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sumamos 2 más 6 más 5, ¿ya? Me da 3 electrones, ¿cierto? Y en el cuarto nivel voy a tener solamente 2 electrones. ¿Ok? Entonces el manganeso tiene 4 orbitales. ¿Sí? En el orbital número 1 tiene 2 electrones, en el orbital número 2 tiene 8 electrones, en el orbital 3 tiene 3 electrones y en el orbital 4 tiene 2 electrones. ¿Mm? Y todo esto, ¿no es cierto?, lo podemos resumir, ya, para no escribir en la configuración completa, ¿no es cierto?, que algunas son muy largas. Ya, podemos trabajar con la configuración condensada, configuración electrónica condensada. ¿Y cómo se utiliza qué? Se utiliza gracias a los gases nobles. Los gases nobles, todos los gases nobles, los elementos de del último grupo, ¿no es cierto? El grupo 8A, ¿ya? Tienen su configuración electrónica completa. ¿Ya? No le faltan ni le sobran electrones. ¿Ya? Cumplen con esa regla. Entonces, yo puedo resumir ocupando los gases nobles como en su configuración electrónica. Imaginemos, volvamos a... Pensemos en el neón. El neón tiene 10 electrones, ¿no es cierto? Tiene 10 electrones. Bien, vamos a ver, acuérdense, el neón tiene 10 electrones. Entonces, ¿qué hago yo? Yo cuento. Ya cuento hasta ahí. Ya en el cloro, por ejemplo, cuento hasta ahí.
¿ya? Lo vamos a resaltar en amarillo. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, ahí yo pongo el neón, ¿sí? Pero ¿cómo lo pongo? Lo pongo con, espérenme, deje ver cómo se pone esto. Ya, lo voy a poner así. Ya tengo el neón y después pongo el 3S2 y el 3P5. ¿Ya? De ahí yo cumplí con la configuración condensada. ¿Ya? Ahí está. Es solamente resumir. En vez de anotar todo lo que está en amarillo, lo puse como neón, ¿no es cierto? Porque tiene su configuración completa. Y después completé con lo que me faltaba. Hagámoslo ahora con el manganeso, por ejemplo. El manganeso. Busquemos el gas noble. ¿Ya? El gas noble que más se acerca a 25 es 18, ¿no es cierto? Entonces voy a ocupar el argón. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Cuento 18. Ahí tengo 2, 4, 10, 12, 18, ¿no es cierto? Hasta ahí, hasta ahí, yo tengo el argón. Entonces voy a poner acá abajo AR, ¿no es cierto? El argón que me resume todo lo que está en amarillo. Y después pongo lo siguiente, 4S2, ¿ya? Y el 3D5. De ahí yo tengo la configuración condensada. Condensada. ¿Ya? Y así es como se ocupan los gases nobles para la configuración electrónica condensada. Bien, continuamos. ¿Ya? Entonces, con lo anterior, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo se ordenan y se distribuyen los electrones en los distintos orbitales, ¿sí? Dentro de cada nivel. Ahora, por ejemplo, tenemos el nitrógeno. Aquí tenemos el nitrógeno, ¿no es cierto? Que tiene un Z igual a 7. Por ende, va a tener 7 protones y también va a tener 7 electrones porque está en estado neutro, ¿no es cierto? Pero vamos a ordenar estos electrones, ¿ya? Los vamos a ordenar, los vamos a distribuir en los orbitales, ¿ya? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Vamos a ir a la imagen de acá abajo, ¿ya? Vamos a ir en la imagen de acá abajo donde hay flechitas, ¿no es cierto? Y están los orbitales. El orbital S, ¿ya? Sabemos que el número secundario es 0, ¿ya? Por ende va a tener una división nomás, ¿sí? Que sea el número cuántico magnético, disculpen, es 0, ¿ya? Entonces lo separamos en 1. Entonces me caben dos electrones, uno mirando hacia arriba y otro mirando hacia abajo, por eso se representa con flecha. ¿Qué quiere decir ese mirando hacia arriba la flecha o mirando hacia abajo la flecha? Es el movimiento, ¿ya? Hacia el spin, hacia dónde se va a mover el electrón. Si el spin está hacia arriba, ¿no es cierto? Va a ser positivo. Y si está hacia abajo, va a ser negativo. O sea, va a ser, si está hacia arriba va a ser más un medio, y si está hacia abajo va a ser menos un medio, ¿ya? Después el segundo orbital, el 2s2, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo voy a representar de la misma manera, porque solamente me caben dos electrones. Pero en el P yo lo tengo incompleto, ¿no es cierto? Y tengo solamente tres electrones. Entonces estos tres electrones yo los voy a dividir en tres bloques, ¿ya? PX, PY y PZ, que se conocen. ¿Ya? Y los tres siempre van a entrar hacia arriba primero. ¿Ya? Y como tengo solamente tres electrones, van a entrar los tres hacia arriba. ¿Ya? Entonces van a tener un spin positivo. ¿Ya? Y así es como se ordena. Y esto se conoce el principio de máxima multiplicidad de Hunt. ¿Ya? Y aquí yo puedo determinar el número cuántico de spin. ¿Sí? Suena un poco complejo de entender, ¿no es cierto? Pero lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Ya? Lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, primer paso, ¿no es cierto? Vamos a hacer la configuración electrónica de cualquier elemento, ¿ya? Y vamos a ocupar el último nivel de energía. Ya nos vamos a fijar en qué termina la configuración electrónica. En eso nos vamos a fijar. Por ejemplo, acá terminó en 4 de 6. ¿Ya? Sabemos que el 6 corresponde a los números de electrones. D corresponde al subnivel de energía, que es el número cuántico secundario que lo habíamos trabajado. ¿Cierto? Y 4 es el número cuántico principal, ¿no es cierto? Que me indica el nivel de energía. ¿Ya? El nivel de energía, o sea, el orbital. Ya me indica el orbital. En este caso estamos en el orbital 4. ¿Ya? El subnivel de energía, que es D, ¿no es cierto? Me indica el subnivel de energía. ¿Ya? Cómo se está moviendo dentro del cuarto orbital. ¿Sí? Entonces ya tengo identificado a qué corresponde cada uno. Entonces el número cuántico principal va a ser igual a 4. ¿Ya? Este es el número cuántico principal. ¿Ya? Va a ser igual a 4. El segundo paso va a ser identificar el número cuántico secundario.
De ahí, como también lo habíamos visto, existe una tabla para poder determinar el número cuántico secundario. Y si, por ejemplo, D ya corresponde a 2, ¿sí? D, el subnivel de energía corresponde a 2. Entonces el número cuántico secundario va a ser igual a 2. ¿Ya? Entonces tenemos el número cuántico principal, que es 4, y tenemos el número cuántico secundario, que corresponde a 2, que me indica que es el subnivel de energía que corresponde a D. ¿Ya? Tenemos dos números cuánticos, ¿no es cierto? Pasamos al tercer número cuántico, que es el número cuántico magnético, ¿no es cierto? Este es un poquito más complejo, ¿ya? Donde yo tengo que ordenar los electrones, ¿no es cierto? Y los puedo ordenar dependiendo del subnivel de energía. Si el subnivel de energía es S, solamente tengo una posibilidad de ordenarlos. Si el subnivel de energía es P, ¿no es cierto? Voy a tener tres formas de ordenarlo, desde -1 hasta +1. Ya recordar que primero los electrones siempre entran hacia arriba y después entran hacia abajo, ¿ya? En D tengo 5 formas de ordenarlo, desde -2 hasta +2. Primero entran 5 hacia arriba y después los otros 5 hacia abajo. Y en F tengo 7 formas de ordenarlo, desde -3 hasta +3. ¿Ya? También hacia arriba primero, 7 y después los otros hacia abajo. Entonces, nosotros estamos trabajando con el 4 de 6, ¿no es cierto? O sea, tengo que ordenar 6 electrones en D. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? D, ahí está D, ¿no es cierto? D, ¿ya? Tiene 5 formas de distribuir estos electrones, desde -2 hasta +2. ¿Ya? Desde -2 hasta +2, ¿no es cierto? O sea, el número cuántico magnético va a tomar uno de esos valores, desde -2 hasta +2. ¿Y cuántos electrones tengo que ordenar? Tengo 6 electrones que ordenar, 6. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entra primero un electrón, ¿no es cierto?, hacia arriba, el segundo también hacia arriba, el tercero también hacia arriba, el cuarto también hacia arriba, el quinto también hacia arriba. Ahí entraron los primeros 5, todos mirando hacia arriba. Pero me falta uno porque tengo 6 electrones, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Ingreso el último electrón que está mirando hacia abajo. Entonces, ¿dónde entró? El último electrón entró en el número cuántico magnético -2. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el número cuántico magnético? -2. O sea, ya tenemos el número cuántico principal, que es 4. Número cuántico secundario es 2, ¿no es cierto? Número cuántico magnético es -2, ya que fue donde entró el último electrón, ¿no es cierto? Que está mirando hacia abajo. Y como las había mencionado anteriormente, si la flecha está mirando hacia abajo, ¿no es cierto? El número cuántico magnético de spin va a ser -1,5. ¿Ya? Va a ser -1,5. Eso hay que tenerlo súper en claro. Bien. Ahora, eh, esos son los números cuánticos de acuerdo a la configuración electrónica, ¿ya? Al orden de estos electrones, ¿no es cierto? Entonces, les dejo unos ejercicios de configuración electrónica para que ustedes los puedan realizar. El carbono, ¿no es cierto? Identificando su número atómico y su número másico. ¿Ya? El aluminio, lo mismo, pero fíjense que tiene una carga +3, o sea, es un cation. Si es un cation, se le restan 3 electrones. ¿Ya? Se le restan 3 electrones. ¿Ya? Si es negativo, si hubiera sido negativo, se le suman 3 electrones. ¿Ya? Y el sodio, ¿ya? Hagan esa configuración electrónica e identifiquen los 4 números cuánticos de cada uno. ¿Bien? Y finalmente, ¿no es cierto?, les dejo la autoevaluación para que ustedes la puedan desarrollar, ¿no es cierto? Para que puedan trabajar con ella, para ver si se logra responder o cumplir un poco los logros alcanzados, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que puedan también comentarlos con su familia, desarrollarlos, ante cualquier duda también preguntarme, ¿no es cierto? Para que no se queden con las dudas. ¿Sí? Entonces, en resumen, trabajamos la configuración electrónica, ¿ya? Cómo se aplica la configuración electrónica, vimos algunos ejemplos, como el cloro, el manganeso, ¿no es cierto? ¿Ya? Cómo se ordenan los electrones dentro de un átomo, según los números cuánticos, ¿ya? Indicando el orbital, el subnivel de energía, ¿no es cierto? El movimiento del electrón, ¿ya? Para poder entender cómo funciona el electrón dentro de un átomo. Eso es lo importante. ¿Ya? Eso es lo que estamos cumpliendo. El entender el funcionamiento del átomo. ¿Ok? Así que chicos, yo por mi parte les digo que recuerden quedarse en casa, ¿no es cierto? Tomando los resguardos necesarios.
Ya, un abrazo virtual para todos. Ya, un abrazo virtual gigante. A cuidarse, ya pronto nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar. Los queremos, así que dejamos hasta acá. Ante cualquier duda, ya saben, me escriben para poder resolverlo. Cuídense, que estén muy bien.